Bueno, estamos ya junto a Gabriel Lagomarsino, vicepresidente del BPS. Obviamente muchos temas para tratar hoy. Desde temprano en Arriba Gente les mencionábamos. Hemos estado hablando mucho del sistema jubilatorio en nuestro país. De hecho, esta semana se presentó un estudio del Banco Mundial sobre la realidad uruguaya, planteando escenarios a futuro. Y también se ha hablado en estas últimas horas del balance 2015 con un importante déficit que ha presentado el Banco de Previsión Social. Primero, darle la bienvenida a Gabriel Lagomarsino y agradecerle haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. El agradecido soy yo porque entendemos que la información a toda la población de los aspectos tan vitales de la seguridad social es muy importante, y estos vías de comunicación, la verdad que estamos agradecidos nosotros. Lo más importante, aclarar estos números que han aparecido. A veces los títulos nos pueden dejar excesivamente nerviosos. El resultado de este balance, ¿qué fue lo que arrojó y si estaba dentro de lo previsto por el banco? El resultado de este balance es lógico de acuerdo a la evolución más general de la economía. Se conoció hace una semana el dato del crecimiento del PBI, que alcanzó el 1%, lo cual confirmó la desaceleración económica que vive el país. Claro, nosotros venimos mal acostumbrados, entre comillas, con un crecimiento promedio anual de más del 5% en los últimos 10, 11 años. Y con alguna previsión gubernamental en su momento de un 3 o un 2,5%. Un 2,5% de previsión, y bueno, la situación general impactó que esa desaceleración, digamos, se confirmara con firmeza, una desaceleración firme, digamos. Esto desde el punto de vista de los ingresos del BPS, que es en base a las contribuciones e impuestos afectados, significó que quedaran básicamente los ingresos propios, esto que se obtienen por las contribuciones patronales y de los empleadores y de los empleados a la seguridad social, se mantuvieran estancados. O sea, en el año 2015 respecto al 2014, digamos, los ingresos quedaron básicamente estancados. Si actualizamos 2014 por IPC, crecieron 0,5%, si lo hacemos por otro indicador, índice medio de salario, cayeron el 1%. O sea, una situación de estancamiento de los ingresos. Por el lado de los egresos, que es la otra línea de la ecuación, estos crecieron el 3,9%. En términos reales siempre estoy hablando, dando la comparación constante, ¿no? Esto fue porque hubo el stock de la cantidad de jubilados y pensionados creció en un 1%, y además siguió aumentando la jubilación real, o sea, lo cual es una buena noticia para un gran sector de la población uruguaya. Y además algunos subsidios que tienen que ver con la actividad económica cumplieron su rol de amortiguador, digamos, que tienen uno de los objetivos o de los factores de las políticas sociales, es ser un rol de amortiguador cuando la economía ya no presenta tanto dinamismo. ¿Habla del seguro de desempleo, por ejemplo? Hablamos del seguro de desempleo, que en cantidad de beneficiarios creció más del 15%. ¿Cuánta gente está hoy? Hoy, a fin del año 2015, cerca de 40.000 personas. Pero si comparamos 2015 con 2014, crecieron un 15% la cantidad de personas beneficiarias. Esto fue posible porque hoy el país goza de un grado alto de formalización, o sea, de trabajadores que están en blanco, como se dice, no en negro, como sucedía años anteriores, que de los trabajadores ocupados el 40% estaba en negro. Hoy, por suerte, esa cifra disminuyó cerca del 20%, vamos a tener que seguir los trabajadores en negro, y eso significa más derechos para los trabajadores. Entonces, cuando los trabajadores van al seguro de pago por suspensión de actividades principalmente o por despido, tienen ahí 6 meses como un ingreso que sustituye, digamos, el ingreso que tenían como trabajo, y además que les permite la búsqueda de un nuevo trabajo en el caso de despido, o aguantar la suspensión con ingresos, que es el rol de la seguridad social, en definitiva. O sea, en última instancia, el déficit que tuvo el Banco de Previsión Social en el año 2015, o sea, la diferencia entre los ingresos y los egresos, sumó
una cifra equivalente a menos del 1% del PBI, 0,7% del PBI. Sí, ¿verdad? El déficit en relación al PBI es 0,7%. O sea que estamos en niveles, esto es una cuestión que el déficit estructural del BPS ha disminuido en forma muy importante, digamos, producto de los mucho mayores ingresos que se obtienen hoy en día, producto de la formalización y de las políticas de empleo que han logrado mayor empleo y mayor empleo formal. Y eso es la base contributiva fundamental del Banco de Previsión Social. Hay un aumento... Esto oscila, ¿no? Claro. Para que se entienda, porque tu pregunta era muy relevante. Esto es una cuestión de preocupación, tendríamos que estar preocupados. No, porque esto oscila y es natural por el rol contracíclico que tienen las políticas sociales, de aguantar la demanda. Es más, si uno analiza el crecimiento del PBI del año pasado desde el punto de vista del gasto, uno ve que la demanda interna, la parte del consumo de las familias y de los hogares y del gobierno, de la demanda interna no cayó. Sí cayeron, digamos, la parte de las inversiones, pero no la parte del consumo. Claro. Y esa no caída, la parte del consumo, es explicado por muchos factores, entre otras cosas que no cayó tampoco el salario real, que no cayó la jubilación real y que además que el gasto social contiene y, digamos, hace de paraguas en esta circunstancia cuando la economía pierde dinamismo. Lago Marcino, como para entenderlo, con respecto al 2014, el déficit del 2015 es mayor, pero el 2014 tenía déficit también. Sí, es mayor, sí. El déficit del 2015 son 390 millones de dólares, mientras que el 2014 eran 60 millones de dólares. El salto obedece exclusivamente, digamos, a este tipo de... Principalmente. El salto es por unos mayores ingresos, algunos de ellos imputables digamos, al ciclo de la economía, que ya no es de auge ni de crecimiento, sino que es de crecimiento. Todavía crece muy poco ahora, pero de desaceleración de la economía. O sea, y eso hace que los ingresos se mantuvieran constantes, mientras que los egresos aumentaron en términos reales 3,9%. O sea que eso fue lo que significó el crecimiento coyuntural. El tema que hay que distinguir si los déficits son coyunturales o más estructurales. Es lógico y está dentro de los diseños y de la lógica de la protección social que en los momentos de no dinamismo, menos dinamismo en la economía, la protección social, por algo se llama protección, digamos, es un paraguas que aguanta, digamos, los ingresos de las familias y que sostiene inclusive, suaviza esos ciclos económicos que se dan en la economía capitalista desde que existen estas, que se mueven por ciclos económicos de auge, estancamiento, depresión. Esas son leyes económicas muy estudiadas en la teoría económica. Ahora, por lo que usted nos explica, da la sensación de que en un instituto de seguridad social como el BPS, aspirar a un ejercicio anual superavitario es, no voy a decir utópico, pero muy difícil. Tampoco es el objetivo, quizá. No es el objetivo. Es muy importante el tema del financiamiento. Uruguay tiene un sistema de protección social fuerte, digamos, importante, relativamente importante. En el contexto de América Latina, justo tú señalabas al Banco Mundial, que estuvo esta semana, CEPAL también hizo algunas instancias la semana anterior, y todos los organismos internacionales destacan los mejores indicadores. Estamos en el podio, si no en el primer lugar, en casi todos los indicadores de bienestar social. Menores niveles de pobreza, mejor distribución del ingreso en una región que es muy desigual desde el punto de vista la más desigual del mundo, etcétera. Y una evolución además en los últimos 10 años muy positiva desde este punto de vista. Un factor, obviamente, el principal factor es que hay más empleo, más producción, hubo un crecimiento económico en el país histórico, inusitado, digamos, en la historia, breve historia del país. Eso que yo decía del 5% anual en 10 años en promedio de crecimiento real, que significó que los salarios crecieran más del 50%, que las jubilaciones crecieran más del 50%, siempre en términos de poder de compra, de poder adquisitivo. Y todos estos factores están haciendo, digamos, una cuestión de solidez del Uruguay. Entonces, hay momentos y momentos en la economía y hoy estamos en un momento de desaceleración, como se dice. Y bueno, estamos yo creo que bien preparados porque hemos
tenemos construcciones sólidas y un sistema, entre otras de ellas es un sistema de protección social, digamos, con un amplio alcance. Por ejemplo, en Uruguay más del 95% de las personas mayores de 65 años tienen una prestación de la seguridad social, una jubilación, una pensión, que es una cifra, Claro. digamos, que está muy lejano de la media de la región de América Latina. Este número, esta cifra, cerrado el balance con este déficit que usted situaba en los 390 millones de dólares, ¿estaba previsto a nivel del presupuesto del gobierno? Es decir, ¿es un número que de alguna manera ya se avisoraba debido... Sí, es un número un poco mayor porque cuando se hace el presupuesto hay un parámetro que es clave, Claro. que es la evolución que va a tener la economía, que se mide a través de la evolución del PBI. Entonces, como en principio esa estimación de la evolución de economía en el 2016 era de 2,5% y terminó siendo bastante menor, del 1%, es obvio que en ese sentido no era lo que estaba previsto antes. No es una buena noticia para el Ministerio de Economía el número, digamos. Y para el país, ¿no? Para el país. Y para el país más que para el Ministerio de Economía. O sea, si hubiera sido de 2,5 el crecimiento del PBI, las cuentas hubieran cerrado básicamente muy parecidas a la del año pasado, una situación de estabilidad total. El menor crecimiento, bueno, creo que en el mercado laboral uruguayo en el 2015 se perdieron 30.000 puestos de trabajo con respecto a 2014. Claro. Que para el BPS significa, nosotros lo tenemos medido en el BPS, y los puestos cotizantes al BPS cayeron levemente, pero cayeron 0,6%, menos del 1%. O sea, los puestos que cotizaron al BPS en 2015 fueron menores al 2014 en 0,6%. Y eso obviamente hizo que la recaudación, a pesar de un leve crecimiento del salario real que hubo el año pasado de 1,6%, hizo que la recaudación en términos reales se mantuviera igual, pero hubo como más incremento de los egresos, entre otras cosas por la situación económica y por los mayores beneficios que hubieron brindar, que el BPS ahí no los administra, en el sentido que le digo, son derechos, digamos, legales establecidos. El BPS sobre eso lo que tiene que hacer es determinar si las personas tienen los derechos o no los tienen de acuerdo a la legislación que existe. Lo que más puede administrar el BPS quizás son sus propios gastos, digamos, los gastos de gestión para realizar la tarea que tiene que realizar. Y en este caso, este es otro dato importante, los gastos de administración del Banco de Previsión Social cayeron en el 2015 con respecto al 2014. O sea, se puede decir que estamos actuando, que es una preocupación constante nuestra, con mayor eficiencia. O sea, ¿cuál es la preocupación como organismo desde el punto de vista del directorio, de los gerentes y los trabajadores del BPS? Es realizar la tarea que le tiene encomendada por la Constitución de la mejor manera posible, como todo el mundo queremos hacerla mejor. Y eso se mide en grados de eficiencia, y los gastos de administración, por ejemplo, un indicador que son los gastos de administración, cayeron en el 2015, cayeron las remuneraciones porque se trabaja con menos gente, no porque cayó el salario real, cayeron los gastos de materiales y suministros, o sea, con menores gastos se administró el volumen de prestaciones económicas principalmente, que es lo que hace el BPS. Una pregunta breve sobre el final. De otro tema, estamos ya con muy poquito tiempo, pero me parece un tema importante porque lo hemos tratado acá. Hay un grupo de personas que manifiestan su disconformidad con ser parte del sistema que los obliga a estar dentro de la SAFAP. Aquella gente que, si no me equivoco, no había cumplido 40 años el 1 de abril del año 96. Sí. ¿Con qué ojos se ve desde el directorio del BPS el planteo de este grupo de personas que ya se están moviendo hace unas cuantas semanas? Bueno, el BPS, como siempre, tiene un ojo atento a estas cosas porque son temas de seguridad social y está dispuesto a brindar toda la capacidad y la información que sea necesaria, que le sea solicitada, porque es un tema, evidentemente, que va a estar en la agenda porque hay un reclamo de este grupo de personas, que son los llamados cincuentones, se lo conoce como el grupo de los cincuentones, y el BPS va a estar, obviamente, brindando todo su conocimiento a los efectos de brindar los elementos para que el tema, digamos, se resuelva en los ámbitos que correspondan. Que esto es lo que, la solución que se viene planteando para esto requiere el ámbito legislativo, ¿no? Claro, porque es una norma que, en caso que tenga modificaciones,
debería hacerse por la propia legislación, o sea, por el Poder Legislativo. Queremos agradecerle al vicepresidente del BPS, a Gabriel Lagomarsino, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Que Muchas tenga un buen gracias. día. Gracias.